Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio de la carta a los romanos, que hoy nos toca desde el 24 al 27, específicamente. Vamos a estudiar del 24 al 27 y vamos a seguir la secuencia de que Pablo en el 24 del 8, Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos, ¿verdad?, donde Pablo pues habla y está hablando de la gloria futura, del sufrimiento a gloria. Y entonces dice que en el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Realmente, en esperanza fuimos salvos. Nosotros creyendo en el Señor, en Cristo, no lo vemos, pero tenemos la fe de que Él vendrá por su pueblo. Entonces en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Asimismo, tanto usted como yo tenemos la certeza, la fe de que el Señor Cristo vuelve, Cristo viene, y que nosotros sabemos que a través de su sangre somos salvos. En esperanza, en este contexto, esperanza indica una confianza segura en los propósitos de Dios para el creyente. El creyente tiene la esperanza de que la salvación ya obtenida tendrá su completa manifestación en la futura redención del cuerpo. Podemos ver el verso 23 que dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Realmente la esperanza indica una confianza segura en los propósitos de Dios para el creyente. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. El Espíritu no necesita usar palabras, mi querido, mi querida, para expresar su labor de intercesión por el creyente. ¿Por qué no necesita expresar palabras? Si vamos al Mateo 20:22, acompáñeme, Mateo 20:22, por favor. Vamos a ver. Encontramos que nos dice de esta manera. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis que lo que pedí, podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizado, con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Realmente, el Espíritu no necesita usar palabras para expresar la labor de intercesión. Dios Padre, Espíritu Santo, ¿verdad? Eso está más que claro. Si seguimos leyendo aquí el verso Efesios 6:18, encontramos esto que nos dice así. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Vamos a buscar Efesios 6:18. Mire como dice Efesios 6:18, nos dice de esta manera.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Realmente, cuando nosotros oramos al Señor, le damos gracias por todo. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y queremos, incluso antes de pedirlo. Pero nos vamos en oración hacia Él. Dice el verso 27, de aquí del 8, 27, mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más el que escudriña es referencia a quién, a Dios. Como le decía, Dios sabe lo que necesitamos y lo que queremos. Usted puede ver a Proverbios 15:11, a Jeremías 17:10, a Hechos 15:8, a Lucas 16:15, a Apocalipsis 2:23. Intercede. Pablo afirma que aún, óigame bien, aún cuando el creyente no puede discernir la voluntad de Dios, aun cuando el creyente no puede discernir la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por él conforme a la voluntad del Padre. Realmente, la obediencia al Evangelio de Cristo es muy importante. A medida que usted y yo vamos obedeciendo la palabra, el Señor sabe, el Señor ve y responde, porque nosotros a través de su palabra estamos obedeciendo todo lo que Él ha pedido. Pablo afirma que aun cuando el creyente no puede discernir la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por él conforme a la voluntad del Padre. Porque el 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a dejarlo ahí, para después venir con el verso 28, más que vencedores, para que podamos entender un poquito más acerca de lo que es realmente victorioso en Cristo. Escudriñe su palabra, la tenemos aquí, y que Dios nos ayude a entenderla, y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros.